Buenas tardes, grupo de Física y Química de tercero de la ESO. Bien, hoy quiero hablar un poco de fuerzas, de dinámica, porque es algo que visteis en segundo de la ESO, pero como yo no os di clase tampoco sé a qué profundidad, y porque creo que conviene repasarlo. Para ello voy a hacer uso de los apuntes de segundo de la ESO, por lo tanto voy a la web, segundo de la ESO, apuntes, dinámica, ¿vale? Empezamos. ¿Qué es una fuerza? Una fuerza es una interacción entre dos cuerpos que puede tener lugar por contacto o a distancia. ¿Vale? Como ejemplo de fuerzas a distancia, en el dibujo sería un imán que actúa ejerciendo una fuerza electromagnética, una interacción electromagnética sobre un cuerpo metálico. Bien. Y ahí no hay contacto, ¿vale? Otra fuerza que actuaría a distancia sería la fuerza de atracción gravitatoria. Por ejemplo, los satélites están girando alrededor de la Tierra, se mantienen ahí porque son atraídos por la Tierra. Lo que pasa es que giran a tanta velocidad que no acaban cayendo, pero si parasen, acabarían chocando contra la Tierra, porque la Tierra les atrae, ¿vale? Y cuando pasa un meteorito por ahí, el meteorito, si pasa muy cerca de la Tierra, podría sentirse... Bueno, la atracción de la Tierra la va a sentir siempre, pero podría hacer que curvara la trayectoria del meteorito y chocar contra la Tierra, ¿vale? Eso es cómo funciona la gravedad, ¿vale? La fuerza de atracción gravitatoria es una fuerza que se ejerce cuando de un cuerpo que tiene masa con otro cuerpo que tiene masa. O sea, un cuerpo con masa, con la propiedad masa, es capaz de atraer a otro cuerpo que también tenga masa. Los fotones, que son las partículas de la luz, no tienen masa y se supone que no se verían atraídos por otros cuerpos que sí tienen masa, ¿vale? ¿Qué más le decimos de las fuerzas? Que pueden provocar una deformación o un cambio de velocidad. En la imagen de la izquierda, la deformación está bastante clara con el dibujo. En el de la derecha, cuando la pelota de tenis sea golpeada por la raqueta, cuando se va a aplicar una fuerza sobre esa pelota de tenis, una fracción de segundo va a ejercerse una fuerza y se va a transmitir energía cinética. La pelota va a salir con una velocidad. Estaba prácticamente parada y en un momento dado va a adquirir velocidad, ¿vale? ¿Qué más? Las fuerzas tienen dirección. Bien, la fuerza es una magnitud física vectorial. ¿Qué significa esto? Voy a explicarlo mejor. Aquí. Imaginaros que queréis mover una mesa. Queremos mover una mesa y para ello vamos a aplicar una fuerza de 50 newtons. ¿Se moverá la mesa? Pues obviamente si la fuerza la aplicamos hacia abajo, la mesa no se mueve. Si hacemos mucha fuerza igual rompemos una pata, se produce una deformación, pero moverla no la vamos a mover la mesa. Si yo la quiero mover hacia la derecha, hacia el este, he de ejercer una fuerza hacia la derecha, hacia el este. Un empuje, una fuerza hacia la derecha, ¿vale? Por lo tanto, una fuerza de 50 newtons. Por lo tanto, la fuerza es una magnitud vectorial. Que significa que para ser representada correctamente necesitamos un valor, una unidad de referencia. El valor sería los 50, una unidad de referencia, newtons, en el sistema internacional, y para encima indicar la dirección de la fuerza, que se mueve hacia la derecha, ¿vale? Por ejemplo, una magnitud, la fuerza es una magnitud física. Otra magnitud física sería, por ejemplo, la masa de la mesa. La masa de la mesa son 32 kilogramos. Esto es una magnitud física escalar. Escalar significa que se representa correctamente esta magnitud con un valor numérico, 32, y una unidad de referencia, kilogramos. Y está representada correctamente. Ahora, para la fuerza,
para la fuerza, yo digo, aplico una fuerza sobre esta mesa para moverla hacia la derecha, la fuerza 50 newtons, pero hay que indicar la dirección hacia el este. Vale, 50 newtons hacia el este. El año que viene utilizaremos una herramienta matemática de los físicos que son los vectores unitarios para indicar que se mueve hacia la derecha. En vez de poner ahí hacia el este, pues utilizaremos el vector unitario, es mucho más fácil, lo vemos el año que viene. Pero por ahora con esto valdría, ¿vale? Entonces la fuerza necesita indicar la dirección. Y luego también tenéis que saber que las fuerzas se pueden sumar y restar, pero para que se sume y se reste una fuerza, voy a poner aquí, por ejemplo, un cuerpo sobre el que se ejerce dos fuerzas. Una fuerza hacia la derecha, hacia el este, de por ejemplo 36 newtons, y otra fuerza F2 de 48 newtons. Vale. Con el dibujo podemos ver claramente que el cuerpo se va a desplazar hacia la derecha, pero para saber para estudiar el movimiento del cuerpo, porque la fuerza lo que va a hacer es dotar de energía al cuerpo, el empuje, cuando se ejerce una fuerza sobre un cuerpo, se le está empujando, se le da energía y el cuerpo se va a mover, va a empezar a adquirir una velocidad, una determinada velocidad. Para estudiar el movimiento del cuerpo tenemos que saber la fuerza aplicada. Para ello, en este caso, tendríamos que sumar las dos fuerzas. Yo no puedo sumar F1 más F2. No puedo decir que la fuerza ejercida para que se mueva a la derecha es de 36 más 48 newtons, porque la fuerza F2 está en diagonal. O sea, una parte de esa fuerza está haciendo que se mueva hacia la derecha, sería la componente en X de F2, lo que podemos llamar F2X, pero otra parte de esa fuerza está haciendo que se mueva hacia arriba, sería F2Y. Fijaros que si tenéis una caja en el suelo y la atáis con una cuerda y la empujáis en diagonal, la caja hay veces que se va a mover hacia vosotros, pero tiende como a levantarse del suelo. ¿Por qué? Porque hay parte de esa energía que estáis suministrando con la acción de la fuerza que se utiliza en que el cuerpo se mueva hacia arriba. Sería lo que se llama como F2Y, ¿vale? Entonces, si yo quiero estudiar el movimiento de este cuerpo hacia la derecha, tendría que sumar las fuerzas aplicadas en el eje X, que sería F1 más F2X, ¿vale? En matemáticas, me imagino que estudiasteis ya cómo obtener F2X, cómo descomponer una fuerza. Lo voy a hacer muy rápido y no hay que saberlo, ¿vale? Pero por si acaso no lo visteis, pero para que lo sepáis, que es muy fácil. Aquí tenéis F2. El F2 se descompone. Bueno, voy a dibujar primero el sistema de referencia. Estaba aquí. F2 se descompone en F2X y F2Y. ¿Vale? La flecha que pongo arriba significa que es magnitud vectorial, ¿vale? Esto es lo que tenemos ahí en ese dibujo, ¿vale? Bien, entonces, para estudiar la fuerza F2 X e Y, el valor de las fuerzas, yo cojo este triángulo, donde esto es el valor de F2, ahora yo es solo el valor de la fuerza, no la dirección. Aquí tendría F2Y, ¿por qué? Porque esto es F2Y, pero este lado es el mismo que este. Entonces yo en ese triángulo puedo decir que eso es F2Y, ¿vale? Y abajo tenemos F2X. Obviamente esta fuerza tiene un ángulo
de inclinación con respecto a la horizontal, alfa. Voy a dibujarlo aquí, lo mantengo en rojo, alfa. Por trigonometría, tenéis que saber que el seno del ángulo, seno de alfa, es f sub 2 y el lado contiguo entre la hipotenusa, entre f sub 2, y que el coseno de alfa es f sub 2 x entre f sub 2. ¿Vale? Y de ahí sacáis las componentes de la fuerza f sub 2. Es decir, f sub 2x va a ser f sub 2 por el coseno de alfa, y f sub 2 y va a ser f sub 2 por el seno de alfa. ¿Vale? Entonces, si queréis sumar las fuerzas, es decir, el efecto de aplicación de las fuerzas en el movimiento del cuerpo sobre el eje X, hacia la derecha en este caso, tendréis que sumar f sub 1 más f sub 2x. Y f sub 2x sería f sub 2 por coseno de alfa. Si hay un ángulo de 30 grados, sería simplemente, si f sub 2 eran 48 newtons, pues 48 newton por coseno de 30 grados. Siempre me tiene que dar un valor menor o igual a 48 newtons. Si la fuerza total son 48 newtons, sus componentes no pueden ser mayores de 48. O sea, es decir, f sub 2 es igual a f sub 2x más f sub 2y, ¿vale? Tienen que sumar las dos componentes 48 newtons, por lo tanto, ninguna de ellas puede ser mayor a 48 newtons. Así se suman las fuerzas, ¿vale? No entro en más detalles. Si están en el mismo eje, se suman si están en el mismo sentido y se restan si están en sentidos opuestos. Aquí vemos un dibujo donde la fuerza f sub 1 va hacia la izquierda y la fuerza f sub 2 va hacia la derecha. La fuerza resultante sería f sub 1 más f sub 2. F sub 2 son 2 newton y f sub 1 es negativa porque va en sentido opuesto a f sub 2. Está restando, ¿vale? Si yo hubiera cogido el sistema de referencia positivo hacia la derecha, entonces sería 2 menos 1, me queda 1 newton. 1 newton hacia la derecha, es la fuerza resultante. Si yo tengo una fuerza F sub 2 hacia la derecha de 2 newton y a la izquierda una fuerza F sub 1 de 2 newton también, la resultante es 0. Es como si yo tengo una caja atada a dos cuerdas y una niña está tirando hacia la derecha y un niño está tirando hacia la izquierda. Si ambos tiran con la misma fuerza, la caja no se mueve. La fuerza resultante es 0, ¿vale? ¿Cómo podemos medir una fuerza experimentalmente? Con el uso de un dinamómetro, que esto sí que lo tuvisteis que ver. Yo creo que igual hasta os lo traje yo algún día. Bueno, no, porque no llegamos a fuerzas. Pero seguramente os lo hayan enseñado el dinamómetro. Pero es un instrumento que se utiliza para medir fuerzas, ¿vale? Tú cuelgas de ese gancho un objeto y te sale la fuerza. En este caso sería la fuerza gravitatoria, el peso del cuerpo. Por ejemplo, una báscula es un dinamómetro, está midiendo el peso de un cuerpo, ¿vale? Las básculas estas que están colgadas y demás. Bien. Y luego, de fuerzas, tenéis que saber que fuerza es igual a masa por aceleración. Esto es la segunda ley de Newton y es posiblemente la ecuación más importante de toda física. Es más importante incluso que la famosa ecuación de Einstein, que sabe todo el mundo, de E igual a mc cuadrado. Pues más importante es fuerza igual a masa por aceleración. Esta ecuación es más importante porque nos movemos en un mundo, lo que nosotros podemos observar con nuestros ojos es la física clásica, el movimiento de cuerpos de tamaño macroscópico, y todos estos cuerpos se rigen por esta física clásica, cuyo principio, uno de los principios fundamentales, es que toda fuerza aplicada es igual a masa por aceleración del cuerpo, ¿vale? Esta ecuación de Einstein de energía de masa por velocidad de la luz al cuadrado, ya estamos hablando de velocidad de la luz,
que es muy difícilmente alcanzable y es algo más complicado. Es mucho, vais a utilizar mucho más la ecuación de fuerza igual a masa por aceleración. Y hay que aprenderla porque es muy importante. Bueno, aquí viene tipos de fuerzas, entonces voy a hacer ejercicios para que veamos un poco la aplicación de todo esto. Ejercicios de dinámica. Empieza, un vehículo de masa 1350 kilogramos posee una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza que está ejerciendo el motor? Bien. O sea, el vehículo tiene una masa de 1350 kilogramos y la aceleración que posee es de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué es la aceleración? Os lo recuerdo. La aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, la aceleración es la variación de velocidad que experimenta un cuerpo en un tiempo dado. Por lo tanto, si un cuerpo modifica su velocidad de alguna manera, es porque existe aceleración. Y si existe aceleración es que existe una fuerza. Si yo cojo un objeto y lo suelto en el espacio y tiene una velocidad de 5 metros por segundo, como en el espacio no hay ningún tipo de interacción, ese objeto mantendrá su velocidad constante, no hay ninguna fuerza. A no ser que ese objeto pase cerca de un planeta, si el objeto tiene masa, como el planeta tiene masa, va a atraer al objeto con una fuerza de atracción gravitatoria y entonces la velocidad del objeto va a empezar a aumentar, porque se está ejerciendo una fuerza sobre dicho objeto, ¿vale? Pero si no, si el objeto se deja libremente en el espacio exterior, sin que haya planetas ni nada cercano, va a velocidad constante, porque no se ejerce ninguna fuerza sobre dicho objeto. Sin embargo, en la Tierra, por ejemplo, un coche, tú aceleras cuando dices, cogí un BMW 330 Ci y metí un acelerón de la leche. Acelerar significa que el motor realiza una fuerza de empuje hacia adelante, ¿vale? Y hay un cambio en la velocidad del cuerpo. O sea, tú pasas, cuando dicen, ¿no?, el Lamborghini Diablo pasa de 0 a 100 en 3 segundos. Hay una variación de velocidad en un tiempo determinado, de 0 a 100 km por hora en 3 segundos. Te está dando la aceleración, que es ese cambio en la velocidad. Si el coche se deja en punto muerto, me podéis decir, ¿no?, si queda en punto muerto, ¿por qué se frena el coche si no hay ninguna fuerza que está aplicando sobre dicho cuerpo? En realidad sí hay una fuerza, que es la fuerza de rozamiento. El coche está rozando las ruedas con el asfalto, ¿vale? Por aquí hay rozamiento y está perdiendo energía. Esa energía se transforma en forma de calor. Por eso en los circuitos de la Fórmula 1 las ruedas se calientan cuando van muy rápido y si encima el asfalto está un poco caliente, pueden calentarse en exceso, reventar una rueda o tener complicaciones, se gasta mucho más el neumático y demás. Se produce un calentamiento de las ruedas, hay veces que tienen que bajar la velocidad de todo. ¿Por qué? Porque se está perdiendo energía por rozamiento. Si yo dejo un coche en punto muerto, en línea recta, ni en una subida ni en una bajada, el coche se acaba frenando pero porque hay un rozamiento, hay una fuerza de rozamiento. Es decir, si este coche se mueve con una velocidad hacia la derecha, la fuerza de rozamiento está actuando en sentido opuesto. Una fuerza de rozamiento de las ruedas del coche con el asfalto. Por eso un coche se frenaría mucho antes si en vez de ir por asfalto vas por un camino de piedras. Ahí entras con un coche en punto muerto y el coche se para mucho antes porque hay mucho más rozamiento, ¿vale? Eso es la aceleración. Entonces voy a hacer este ejercicio. Que me decía que un vehículo con esa masa posee una aceleración de 3 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la fuerza que está ejerciendo el motor? Muy fácil. Fuerza es igual a masa por aceleración. Aquí se puede poner vectores, pero ya os digo que los vectores lo vais a ver más en cuarto de la ESO.
Entonces, los vectores me indican hacia dónde va la fuerza. Yo voy a suponer ya que tengo este dibujo, lo voy a aprovechar y voy a suponer que no hay rozamiento, porque entonces sería más complicado el ejercicio, y que el cuerpo se mueve hacia la derecha. Por lo tanto, la fuerza que ejerce el motor, es hacia la derecha. Ya digo la dirección de la fuerza, ya lo tengo indicado en el dibujo. Por lo tanto, en vez de trabajar con vectores, voy a trabajar con valores numéricos. Fuerza igual a masa por aceleración, con el módulo para saber el valor de la fuerza. No voy a saber su dirección, pero la dirección ya me la da el dibujo. Entonces, el valor de la fuerza es masa, que son 1350 kilogramos, por la aceleración, que es 3 metros por segundo al cuadrado. Y esto con la calculadora, a ver, 3.900 y 5 por 3, 15, o sea, 1050 más 3, 4050, ¿no? 4050 kilogramos por metro entre segundo al cuadrado. Bien, resulta, eso son todo unidades del sistema internacional. La masa en kilogramos, la distancia en metros, la aceleración en metros entre segundo al cuadrado. Son todas unidades del sistema internacional, porque la distancia se mide en metros y el tiempo en segundos. Por lo tanto, el sistema internacional de unidades dio una nueva magnitud que equivale a esto, que la llamó Newton. Entonces podéis decir, en este caso, que la fuerza es igual a 4050 newton. O sea, un newton es el equivalente a un kilogramo por metro entre segundo cuadrado. Un newton es la fuerza que hay que ejercer a un cuerpo de masa 1 kilogramo para que se desplace con una aceleración de 1 metro por segundo al cuadrado. ¿Vale? Por eso las unidades, el newton es igual al kilogramo por el metro entre segundo al cuadrado. Bien, entonces la fuerza queda como 4050 newton, que si lo ponemos en notación científica sería 4,050. Cojo las 4 cifras significativas, porque si me considero que el error está aquí, por el valor que me han dado, 4,050 por 10 elevado al cubo. ¿Vale? Newton. Si me dicen, no, es que el error está impreciso, bueno, que igual podéis coger 4,05 por 10 elevado al cubo newton, ¿vale? Esto ya sería hablar de errores y tampoco me quiero meter en errores, que estamos en tercero de la ESO, pero bueno, que la fuerza 4050 newtons y en notación científica 4,05 por 10 elevado al cubo newton, ¿vale? Venga, un saludo.